Buenas noches, mi nombre es John Albeiro Tilano Palacio, de estudiante de la Corporación Universitaria Remington, eh, de la Facultad de Ciencias Empresariales del programa de Administración de Empresas y Finanzas. Bueno, el día de hoy vengo a dar pues como a visualizar o analizar un poco sobre este tema del carrusel de la contratación en Bogotá, un análisis de la corrupción masiva, este tema que fue bastante sonado en su momento porque implicó, o más bien alrededor de este estuvo implicado un alcalde en su momento, el señor Samuel Moreno, quien fue condenado por este y otros hechos pues de corrupción allí en la capital. También estuvieron implicados un contralor, varios concejales, bueno, personalidades de allí también, funcionarios del Instituto de Desarrollo IDU para allí en la capital. Entonces, un tema o un caso de bastante corrupción, como se podría decir, como lo decía, pues lo manifestaba la profesora en la descripción del trabajo, tristemente célebre por, por no cosas buenas, ¿sí? Entonces, como lo vamos a ver, pues, como a continuación. Entonces, con respecto a este caso, vamos a ver la corrupción a gran escala en la adjudicación de contratos en la infraestructura en el distrito capital. Entonces, el objetivo de esto es analizar las causas, consecuencias y la falla de los mecanismos de control, como un alcalde, desde el proceso de entrar a dirigir una ciudad, ya tenía pues casi que adjudicado o tenía pues entramado pues todo este proceso o lo que ya se iba a desarrollar con respecto a este proceso, y además de ello pues como un grupo de unos contratistas, los hermanos Nule, que entran también como a esa puja de entrar a mirar cómo tratar de robarse todo, la ciudad, digámoslo, a pedazos con respecto a todas las obras que se querían ejecutar en el distrito. Entonces, con respecto a los sucesos, tenemos que hubo más bien un esquema de corrupción masiva para desviar fondos públicos mediante la adjudicación irregular y direccionada de contratos de infraestructura. Entonces, hablamos principalmente, como lo dije ahorita, los contratistas, el grupo Nulde, quienes pagaban millonarias comisiones o coimas a funcionarios políticos para garantizar la adjudicación de contratos con sobrecostos y anticipos injustificados. Ellos entregaban, digámoslo así, o de dónde sale ese llamado carrusel, y era que ellos creaban empresas de papel, empresas ficticias. Entonces salía una adjudicación de tal línea para tal calle. Entonces ellos tenían, o más bien se presentaban con 3 4 5 empresas a licitar, pero entonces cada una de estas empresas con un nombre distinto, con una razón social distinta, y cada una de ellas eh, que pertenecía a este grupo, y pues cualquiera de ellas que quedara pues no iban a tener pérdida en las ganancias, ¿cierto? Porque pues al fin y al cabo todas pertenecían al mismo grupo. Bogotá, como ya lo dije, fue el principal eh, eje de desarrollo de este cartel de corrupción. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, LIDU, eh, quienes tenían funcionarios también a cargo, y descubierto en el 2010, pero las irregularidades se concentraron durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas, alcalde de esta ciudad entre el 2008 y 2011, como ya lo había manifestado. Entonces,
Acá vemos los actores principales, el exalcalde Samuel Moreno Rojas, condenado por esta y por otros muchos delitos, que estuvo pues en prisión y hasta el día de su deceso. El ex senador Iván Moreno Rojas, también hermano del exalcalde, también condenado, y exfuncionarios del IDU como Liliana Pardo, Inocencio Meléndez y el ex contralor distrital Miguel Ángel Morales Rusi. También pues los hermanos del grupo Nule, Manuel, Miguel y Guido Nule, y al igual que Emilio Tapia Aldana y Julio Gómez, entre otros. Entonces, esta defraudación inicial tuvo unos desvíos por más de 80.000 millones de pesos, y se estima que ese detrimento patrimonial llegó a tomar un total cercano a los 2.2 billones de pesos colombianos, incluyendo sobrecostos y prejuicios por incumplimientos, considerando este es pues considerado uno de los escándalos más grandes de la historia reciente de nuestro país. Los afectados, por supuesto, el Estado colombiano y directamente pues, los ciudadanos de la capital, Bogotá, por el retraso y la mala calidad de las obras vitales entre la calle 26 y pues el Transmilenio pues como tal, que fue el principal afectado. Entonces tenemos por acá el impacto y las consecuencias legales en lo social, profunda indignación y crisis de movilidad para las obras inconclusas y deficientes. En lo económico, un gigante hueco fiscal en el distrito y necesidad de más recursos para finalizar dichas obras. En lo ético, tenemos una erosión masiva de la confianza pública en las instituciones de control y en la clase política. Esas investigaciones y condenas, entonces se dice que se procesaron a más de 110 personas. Hubo múltiples condenas por delitos de peculado por apropiación, cohecho, interés debido en la celebración de contratos, incluyendo a los alcaldes, senador y contratistas claves pues en esto. El escándalo fue el catalizador para la promulgación de la Ley 1474 de 2011 o el Estatuto Anticorrupción, así se puede llamar. Entonces los controles omitidos o deficientes, entonces control de planeación. Entonces tenemos una adjudicación de contratos clave en la fase 3 de Transmilenio sin tener listos los diseños ni predios, violando los principios de selección objetiva. Control financiero, la interventoría y la supervisión, el control fiscal y la contraloría, la auditoría interna. Entonces cada uno de estos fallaron en su momento pues en todo ese entramado. Como conclusión general, entonces se tiene que la corrupción fue facilitada por la corrupción o esos negocios por debajo de la mesa entre funcionarios y contratistas, y una estructura del control débil que careció de independencia y eficacia para defender las violaciones flagrantes del principio de planeación y la adecuada ejecución de los contratos. Y además de eso se tiene pues que el carrusel de la contratación demostró la existencia de una red de corrupción organizada que operó desde las más altas esferas de la administración distrital. La falla de control interno y externo fue sistemática. Hubo un costo del fraude que pues se convirtió en obras inconclusas. El Estatuto Anticorrupción fue una respuesta, pero la persistencia de la corrupción y la contratación demuestra que las reformas legales pueden ir acompañadas de muchas otras situaciones. Esto no ha sido pues un mecanismo adecuado. Acá dejo las preguntas, ya las coloco pues para que los compañeros las puedan visualizar, y las fuentes de consulta como El Espectador, El Tiempo, W Radio, entre otras. Muchas gracias.